Si lo que vemos frente al espejo no nos gusta, ¿se puede cambiar? No es solo la panza, las arrugas, la joroba. Los espejos juegan mágicamente con la luz. Pero, ¿quiénes somos en el reflejo? Cada día es decidir si saltamos el laberinto o atravesamos la frontera plateada. Hoy, ¿te miraste de frente? Bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy nos van a acompañar en esta conversación Julio Bófano y Magdalena Besonar, ambos militantes LGBT. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, esperemos que la pasemos bien, ¿no? Tenemos muchos temas para conversar, pero bueno, empecemos por cómo se sienten, cómo andan, en qué andan. Un gusto estar aquí, charlando, conversando y pensando en eso de si nos miramos al espejo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nos miramos al espejo? Me quedé pensando, ¿no? Porque uno generalmente ve en el espejo aquello que siente. Y a veces te pasa que la gente dice, ah, qué lindo que estás o qué linda que estás, y vos no te sentís así. Y eso es lo que ves en el espejo. Entonces me parece importante que en esa mirada puedas reflejar realmente lo que sentís y lo que sos. Y te la juegues por eso. Y eso me parece que es algo de toda la vida. Sí, es interesante, ¿no? El tema de la reflexión de mirarse, ¿no? Porque, sí, bueno. dime, Claro, dime. no, Ustedes son los invitados, así que ustedes son los que tienen que hablar. Primero muchas gracias, Bueno. es un placer para mí estar acá, también con Julio, la verdad que cuando me invitaron quedé como muy contenta con esta invitación. Y bueno, lo del espejo es, por un lado, sí, es cómo nos miramos, cómo vemos, pero también todo lo que está alrededor, porque la devolución no solamente de posterior de lo que nos ve la gente, sino que en el espejo también estamos viendo un montón de otras cosas que nos van diciendo, ¿sí? Que la panza sea un problema es un reflejo de la sociedad, no es un problema porque es un problema. O sea, lo mismo las arrugas, ¿no? Y todas esas cosas que nos dicen cómo tenemos que ser, cómo, ¿no? Desde siempre, son las cosas que venimos a desafiar como militantes, por lo menos en mi caso, obviamente creo que también en el de Julio, a desafiar eso del deber ser. ¿Qué es lo que esperan de nosotros la sociedad? Bueno, importa mucho, porque no hay que decir que no importa, pero el tema es, bueno, cómo romper esa barrera y transformar Y la ser sociedad, libres. y ser libres. Y justamente, además, me parece, por lo que vos decías, Magda, que la concepción de género son las construcciones culturales de lo que se espera de lo masculino y lo femenino, ¿no? Las acciones, las expectativas. Y por suerte son construcciones culturales. Y eso también tiene que ver con lo que se esperan los demás y te condicionan. Y digo por suerte o gracias a Dios o a las diosas, porque eso ha permitido que podamos irlo cambiando. Hace mucho tiempo las mujeres no tenían los mismos derechos. Ahora estamos luchando para que así sea. Y así podríamos nombrar una infinidad de cosas. Ese es el concepto de género. Cuanto más amplia sea la perspectiva de género, más inclusivo y más derechos humanos. Por eso nos gusta decir todos los derechos para todas las personas, porque esa es precisamente la perspectiva de derechos humanos. Que en la mirada al espejo que nos hacen los demás en esas devoluciones, muchas veces están limitadas y nos limitan. Entonces, ser libre o salir de los armarios, como nos gusta decir a los militantes LGTBI, etcétera, tiene que ver con eso, ¿no? Porque todas las personas tenemos una cantidad de armarios. Sí, claro. Y de eso se trata, ¿no? Sí, Poder liberarse. Sí. Es muy interesante cómo las cosas se disparan para un lado que no estaban previstas. Viste que te dije, vamos a ver que después conversar. Pero no sé si es que, si me pasa a mí siempre, a veces no es siempre, sino algunas veces, pero en algunos momentos cuando me miro al espejo me pregunto quién, una especie de, ¿ese soy yo?
Porque es ahí, digo, ¿no? Es que O miro y de repente veo a mi padre en ese señor que está en el espejo y es toda una cosa, está muy bueno. no, es que la imagen es una de las cosas más que tenemos, o sea, que nos hacen, ¿no? Sí, Como, claro. como personas, o sea, tampoco hay que minimizar lo que vemos ni lo que sentimos cuando lo vemos, más allá de que esté atravesado por un montón de estereotipos, prejuicios o de lo que esperamos a veces, ¿no? O sea, es lo que decía Julia, nos detenemos en determinados detalles que después el resto no, y eso nos fortalece de alguna forma o nos devuelve otra cosa, pero también a mí me parece que a veces también es lindo verse en el espejo y ver también otras cosas, Sí, claro. a otras personas que también son significantes en nuestra vida, que no siempre pasa y que está bien también, o sea, nada es más válido que lo otro, pero son lindas experiencias. Sin duda. Y hacerse la pregunta de ese Claro. soy yo, me parece que es fundamental, porque somos, permanentemente nos estamos construyendo. Entonces, ¿qué quiero ser? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi proyecto de vida? No es solo una cuestión que lo haces cuando sos joven, lo haces siempre. Y tenés que hacerlo siempre porque sí que podemos cambiar y vamos cambiando. Sí, claro. Y es gracias a eso que militamos para que haya cambios, y cambios para todas las personas. Sí. Yo muchas veces tengo una discusión con respecto al tema de ser coherente o no. Y muchas veces me cuestiona al final si esa coherencia de la cual se habla, ¿no? No es no evolucionar. Porque en realidad, si siempre digo lo mismo, no está bien, en realidad está mal. Bueno, es que claro, yo creo que la Tengo que coherencia, cambiar, claro, ¿no? es que primero también hay que cuando, bueno, creo yo también, siempre desde su experiencia, creo que el cambiar de opinión, el cambiar de pensamiento es Claro. parte de un proceso de crecimiento y también de lo que nos pasa en la vida, o sea, y una de las cosas que creo que venimos a irrumpir desde estos movimientos de la diversidad, de las disidencias, que salen un poco, ¿no? de lo que son históricamente los movimientos sociales, viene justamente a plantear, bueno, está bien, un montón de cosas, hay que ser coherente, pero esto irrumpe. Claro. O sea, no, ¿qué tan válido este pensamiento que vengo, ¿no? Cargando? Eso es una crítica que se hace muchas veces a los movimientos de izquierda. Estamos hablando también de que viene de hace décadas y décadas y décadas el movimiento feminista, de la diversidad, y la mayoría de militantes vienen desde ahí, ¿no? Las revoluciones de los 70, que también empezaron a decir, bueno, está todo bien con eliminar el trabajador oprimido, pero ¿qué pasa adentro del hogar? ¿No? Sí, sí. Y ahí, y sí se reclama la coherencia ahí, porque la coherencia no va en tengo que pensar siempre lo mismo. La coherencia es, ¿estoy del lado del opresor o no? Claro. Y ahí es Hablabas más fácil el recién de camino. imagen. Hablabas de imagen. Bueno, yo les voy a pedir, los voy a llevar a una imagen que le pedimos, precisamente porque que fuera como una puerta para conversar de ustedes, de su vida, ¿no? Pero no me olvidé de eso, que está muy bueno eso. Es decir, la coherencia es saber de qué lado estamos, ¿no? Es una forma de poder decirlo. ¿Te parece bien si vemos tu foto, Julio? Una foto que tú nos enviaste. Un Julio de pantalones Oxford. Sí, el pantalón Oxford, año 76. Bueno, es una foto que está en mi libro, que la Sí. elegí, que me recuerda que yo tengo muy pocos recuerdos de mi niñez, porque los bloqueé totalmente, y voy a entrar en tema profundo, que es quizás el tema que más me costó contar en mi libro, que yo fui víctima de abuso sexual y de violación, y soy un sobreviviente, y por eso lo bloqueé, porque la mente te ayuda a bloquearlo, y por eso entiendo muchísimo lo que le pasa a las víctimas. Recordemos que en Uruguay ha aumentado el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Es un tema que tenemos que ocuparnos como sociedad, que nos lo merecemos como Estado de Derecho. Y esa foto, después de todos los procesos y las terapias que he hecho yo, me recuerda eso, ¿no? Porque yo lo sé, porque yo miro a esos ojos, a ese niño, y veo cosas que él no podía decir.
y lo invito y lo abrazo de nuevo y siempre, porque ese niño está acá y es a quien también le dediqué mi libro, porque no es una debilidad, al contrario, es una fortaleza poder convivir con ese niño que no supo pedir ayuda, que no pudo pedir ayuda, para que les podamos creer a todos los niños, niñas y adolescentes cuando nos intentan contar algo, cuando cambian de conducta. Entonces yo lo veo en los ojos porque lo sé, porque lo viví y porque pude recordarlo. Pero bueno, pero también tiene cosas lindas como las ideas, ¿no? que se cruzan, y es que después de la escuela yo me iba a un programa de radio, yo adoro la radio, siempre como escucha, como periodista, y en un concurso me gané sacarme una foto, y esa foto es una de los recuerdos de las cosas también lindas que tengo en mi vida, que es la radio. Este es el libro, no sé si los compañeros lo pueden llegar a enfocar, y en el libro, en la foto tú decís que ves en esos ojos cosas que en ese momento no podías entender. Algo así, ¿no? Sí. La frase exacta dice, yo tenía 9 años y mis ojos ya dicen muchas cosas que en ese tiempo no entendía. Y tu vida es montevideana y después te vas a Paysandú. No, eso es en Paysandú. Esto ya es en Paysandú. Sí, yo nací en Paysandú y después me vine a Montevideo, bueno, un poco como es la historia de la mayoría. Ahora hay más descentralización, por suerte, pero Sí. Fuiste sacerdote. Fui sacerdote. O sea, estudiaste muchos años en Roma, en Italia. Estudié y estuve como cura también en Roma. Bueno, por eso viví en Paysandú, Montevideo, Roma, y bueno, después de muchos años decidimos retornar y volver a vivir a Montevideo. Pero cuando volvés siendo todavía sacerdote. No, ya había dejado. Ya habías dejado. Sí, Dejás de serlo en Italia, en Roma. Sí, en realidad cuando yo propongo de dejar de ser cura, el superior me dijo, ¿por qué no te venís un año a Uruguay, trabajás como cura aquí y después tomás la decisión? Y me pareció bien. Y bueno, ahí trabajé, me acuerdo, en el Cerro y en la Universidad Católica. Año 2003, un año de gran crisis para el Uruguay. Sí, Hay claro. muchas cosas ahora que me lo están recordando, tanta gente en situación de calle, tanta gente pidiendo, tanto desempleo. O sea que fue muy importante para mí también, para mi proceso de vida. Bueno, hice ese año y después continué con la decisión de que quería dejar. No era lo que yo quería para mi vida, quería una vida normal, como digo yo, común, poder tener una pareja, un compañero, una casa, estar tranquilo en el sillón con los gatos, como cuento ahí en el libro. Bueno, y eso lo tengo y era lo que quería. Así que cuando me miro al espejo también veo eso, aunque también tiene sus dificultades. Claro, ¿no? claro. ¿Y te parece bien si vamos a ver tu foto, a ver si avanzamos un poco sobre ti? ¿Sí? Sí, claro. Una cosa que nos decían además que tú tenés una hermana gemela. Tengo una hermana gemela. Y gemela. Gemela idéntica, univitelina, el mismo óvulo que se fecundó con un espermatozoide y que en un momento Se rompió. se decidió separarse, pero así que siempre decimos que una de mis padres nos dice que ellos decidieron emprender el viaje de tener hijos, y nosotros siempre decimos que una es buscada y la otra no, pero nunca vamos a saber cuál es. Pero entonces también es difícil tener fotos solas. Es muy difícil tener. Claro. Algunas fotos estoy sola, pero también para mí mi niñez y bueno, mi vida en realidad. Pero bueno, mientras más pasan los años, una tiene como más, se va individualizando un poquito más, pero mi niñez particularmente es con mi hermana. Ahí estamos las dos en un álamo que plantamos en la casa de mis padres, en el fondo, que todavía sigue siendo la casa de ellos, en San José de Carrasco. 99% soy yo la de pelo corto, pero 99%. no, igual, sí, o sea, acá reconozco por el corte de pelo. Sí, vamos a... O sea, Claro, podría ser cualquiera. Estaba pensando cuál era. Yo soy la de corte de pelo, que ahora después, cuando le pedí a mi madre que me pasara algunas fotos, ¿no? Porque no tenía en mi casa las fotos de la infancia, la verdad. Y
Y bueno, le costó mucho encontrar una que estuviera sola, le pedí, ahí tendríamos 8, capaz que 10 años, o sea, estoy hablando del 94, y estábamos plantando un árbol que, ¿es el álamo? Sí, que creo que hace poco tuvieron que pasó a otra vida, el álamo, del fondo de la casa de mis padres, que ahora está con algunas renovaciones lo que estaba en ese momento, que fue como la casa que ellos compraron con mucho esfuerzo y en la Ciudad de la Costa. En la Ciudad de la Costa, en San La José Ciudad de de la Carrasco. Costa, San José de Carrasco. ¿Sos Y- ahí? ¿Te gusta ese lugar? Digo, Sí, hace ya años que no vivo ahí porque me vine para Montevideo en el año 2009 a vivir con mi hermana. Mi hermana ya se había independizado unos años antes, pero qué con su... plomo, ¿eh? Claro, nosotras somos muy gemelas, ¿no? O sea, eso nos pasa, pero nuestra historia de vida es distinta en muchos aspectos, pero siempre nos hemos acompañado. Y nos fuimos ella se había independizado, estuve de hija única prácticamente por 2 años, y después me fui a vivir con ella, a otro apartamento que alquilamos, y ya después no volví a la Ciudad de la Costa, que me encanta, volvería, pero la actividad está acá en Montevideo y bueno, no es tan fácil si no tenés auto, por ejemplo. Esa es mi reflexión. ¿Cuáles son sus primeros pasos en reconocer su identidad sexual y de género? Yo voy a contestar. No sé, me pareció- ¿cuántas horas tenemos Claro, para no, responder? primero Bueno, no, quiero también. como aclarar algo que tiene que ver Sí. con lo que veníamos hablando antes, que la identidad y la individualidad también cuando una tiene una hermana gemela es muy difícil de transmitir a otras personas que no son hijas Claro, múltiples, claro. que aclarar, o sea, y que el proceso de individualización es un proceso que tarda un poquito más, o por lo menos así yo he hablado con amigas, incluso con mis padres, ¿no? La experiencia de mi madre, que nosotras somos hijas, o sea, tenemos hermana, pero somos hijas únicas también, no tenemos otros hermanos más. Entonces nosotras, como siempre decimos, tenemos lo mejor de uno y lo mejor de lo otro, porque... Somos hijas únicas. Que Es somos, una frase claro, maravillosa. claro, y hablo muchas veces en plural. Van a encontrar que muchas veces me encuentro. Pero en esto de justamente lo del vínculo con la identidad sexual, la orientación sexual, es un vínculo, es algo muy individual de las personas, que todas las personas transitamos por eso, a veces más tarde, para reconocer ciertas cosas, a veces en negación completa es simplemente hacer lo que esperan que una persona haga, pero eso también es transitar una identidad sexual, o sea, también es asumir determinadas cosas. Pero está como, en mi caso, yo no tenía ninguna referente, no conocía a ninguna persona de la diversidad sexual, salvo lo que se podía llegar a ver en alguna película como Tono Burlón, algún varón afeminado, pero no sexualizado, ¿no? O sea, estamos hablando de que eso es la representación en la cultura mainstream, por decirlo de alguna forma, de lo que son las diversidades sexuales lesbianas. O sea, yo digo, yo no conocí a una lesbiana hasta que entré a la facultad, hasta que entré a la universidad. O sea, seguramente conocí, pero no, Pero no lo sabía. Pero no lo sabía. En mi liceo, cuando pienso, ¿no? En el liceo, ¿había alguien de la diversidad sexual? Obviamente que ahora, con una conociendo, estando en el... Pero hoy nadie estaba reconocido. O sea, estamos hablando de fines de los 90, principios de los 2000, era otra realidad. Y yo en realidad me lo empecé a cuestionar cuando empecé a conocer el tema. Claro. Y eso para mí, por eso es importantísima la visibilidad. El decir, pero yo, esta persona que me cayó muy, esta gurisa que me cayó súper bien en un cumpleaños y que quise que fuera mi mejor amiga, capaz que no era eso lo que me pasaba, pero nunca me lo cuestioné, no estaba dentro del campo de las posibilidades. Esa es mi historia, no es la historia No, está bien, de la está bien. generalidad. Pero tiene mucho que ver también con el conocimiento. Con el saber que es posible, o sea, primero hay una cierta incomodidad y después el saber que es posible replantearse o decir, esto es un camino, no, el único camino posible que así desde que nacemos nos están diciendo es que si vos nacés con determinadas características sexuales, sos de determinado Claro. género y te van a gustar determinadas personas y te vas a vestir y comportar de determinada manera. Eso es, digamos, la identidad sexual
que nos impone la sociedad como Sí, 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 sistema. sí. Cuando te salís de cualquier de esas dimensiones, un poquito de la norma, de lo que se espera, bueno, ahí lo que hace el mundo es intentar volverte al Al buen redil. camino, digamos, Claro. ¿no? Y bueno, a veces algunas puertas, algunos cosas son las que algunas personas que de repente, bueno, por ese camino tampoco era que era tan difícil, o sea, o no lo sentíamos como un lugar imposible de transitar, que a personas que les pasan dicen, no, esto yo no puedo con esto. En mi caso, encontrar a otras, conocer, que fue lo que permitió que me preguntara, bueno, ¿y esto de la heterosexualidad, es verdad? Por suerte es un cambio Vos dijiste que cultural, ¿no? necesitaba mucho tiempo, pero tengo poquito. No, antes de ir no, a la pero por eso pausa. en mi libro son varios capítulos que los Bueno. pueden leer, pero no. Yo estaba, claro, somos de generaciones bien distintas y me sorprende cuánto también le costó a ella, que estamos hablando de muchos años después. A mí me costó mucho tiempo. Primero darme cuenta que estaba dentro de un armario, porque para salir de un armario vos tenés que darte cuenta que Claro. estás en uno, ¿no? Y después decírtelo a vos mismo. Y yo vengo además de una cultura cristiana, católica, con esa formación donde todavía se dice que la homosexualidad es un pecado, que no es lo natural. Por eso yo insisto que lo natural es la diversidad, porque todas las personas somos diversas. Si hay algo natural es eso. Claro. Y entonces decírmelo a mí mismo me llevó muchísimo tiempo. Y después poder decírselo a otras personas. Así que yo prácticamente, yo ya era religioso cuando me lo dije a mí mismo y lo compartí con un cura además. Y bueno, es una historia de mucho esfuerzo, de mucho dolor y de lucha por aceptarme como era, por quererme como soy y como quiero ser. Y eso es muy difícil. Y quiero decir, nada más para redondear, que sigue pasando. A mí me sorprendió mucho, sobre todo en giras por el interior con mi libro, la cantidad de gurises jóvenes que me escriben, chicos, chicas, que tienen miedo de contar que son gay, que son lesbianas. Ni hablemos de la transexualidad, que es todavía mucho más difícil y sigue siendo, a pesar de todos los avances que tenemos en Uruguay. Pero sigue siendo un tema complicado y me parece que si sos creyente en el Dios o en la diosa que sea, o si querés un país mejor, se trata del amor, ¿no? El ama a tu prójimo como a ti mismo. Empieza con el a ti mismo, es decir, empecemos por amarnos a nosotros mismos sin necesitar que ninguna institución te dé permiso para hacer lo que sos, y después seamos un poquito más tolerantes con las diferencias, porque las diferencias en realidad es lo que nos enriquece, y no al contrario, no le tengamos tanto miedo a la diferencia, porque en realidad se trata de eso, ¿no? Entonces hay que dialogar más. Está bien, pero esto sigue siendo comprensible y que lo dejo abierto para conversarlo después. Sigue siendo comprensible que jóvenes tengan miedo porque la aceptación de la diferencia no es lo normal en la sociedad uruguaya y en la sociedad del mundo. Todavía no es. No está, no sé cómo, no quiero saber, porque viste que acá hay muchas palabras que yo no manejo muy bien, pero digo, es decir, vemos un diferente que usamos la calle. Es que eso pasa. También, primero conectando. Viste que dije que tenía poco tiempo. Ay, perdón. No, Perdón, porque yo quería como decirle a Julio que una de las cosas que por más allá que me costó como la parte de identificar o lo que sea, la cuestión de la aceptación sí fue totalmente diferente. Yo vengo de una familia súper progre, súper abierta, generaciones y generaciones de eso, ¿no? O sea, entonces también, y estamos hablando de que estaban en otro momento, se estaba hablando el tema. Entonces, claro, la situación es distinta, como no lo transité con dolor, no lo transité con... pero también, insisto, esa es mi experiencia y no es la experiencia más común. Pero es lo que tú decías, ¿no? O sea, en épocas diferentes... Pero lo que va cambiando es el campo de posibilidades. Y muchas veces lo que pasa es que una cosa es estar en el centro de la ciudad, en el municipio B, ¿no? O sea, donde vos, ya con el hecho de tener una ciudad que se ponga los colores de la diversidad, de que hable del tema, o que esté en esto, en la tele, ya te permite que se sale un poco de la norma, pero hay cierta aceptación. El hecho de las cuestiones normativas, más allá de asegurarnos,
ser personas como el resto de la población, tener derechos, que eso era lo que hasta hace no más de 12, 13 años, no, como población no teníamos derechos básicos que tienen que ver con los vínculos, ¿no? Y bueno, ahora la ley trans es de hace muy poco tiempo, o sea, se aprobó hace 4 años, donde justamente se pone una ley que la persona tiene derecho a tener su identidad de género correspondiente a cómo se identifica. Eso es sumamente importante y eso hace que la gente se vaya animando más, pero el que se transmite, y en esto que decís vos, la sociedad uruguaya, como todas las sociedades, estamos moldeadas de alguna forma, nos crían para determinadas cosas y la diferencia, una cosa es la diferencia, que hay que celebrarla, pero lo que hace las sociedades, en todas partes del mundo, no solamente acá, es que las diferencias se transforman en desigualdad. Claro. Y eso es lo que estamos intentando combatir. En los años 90 nos soñábamos Bueno, como ficción claro. esto de tener Yo estaba ahí plantando mes el de árbol. la diversidad o hablar de la diversidad, Claro. ¿no? Por eso que me pareció tan acertado que hace poco le dieran a Ciudadanos Ilustres a Diana Mines y Fernando Bueno, Fontán, lo que que hicieron hablaron ellos. y salieron en Claro. televisión en un momento donde nadie se tremendo. animaba. Lo que hicieron ellos es histórico para y el eso nos movimiento. marcó, ¿no? ¿Me dejan hacer una pausa? Bueno. Sí. Hacemos una pausa y ya seguimos conversando. Seguimos conversando con Julio Bófano. Julio es periodista, comunicador y concejal del municipio B, y con Magdalena Besonar, integrante del colectivo Ovejas Negras. Porque eso lo habíamos salteado, no lo habíamos dicho. Y bueno, creo que valía la pena para saber con quién estamos conversando. Lo dejaste ahí pendiente, o lo dejaron ahí pendiente. No sé en qué momentos esto era impensado y no se podía soñar con que esto iba a pasar o era difícil imaginarse. Estamos hablando de las políticas públicas o la agenda de derechos, que es una agenda conseguida fundamentalmente a partir del trabajo de las organizaciones sociales, ¿no? Y bueno, y después de una respuesta política. El tema es que se ha conseguido una agenda de derechos y a partir de allí, ¿en qué situación estamos hoy? ¿No? Digo, ¿se respeta? ¿Faltan cosas? ¿Sienten que puede haber un retroceso? ¿Hay cosas como algunas declaraciones de la famosa ideología de género? Bueno, es que por un lado está lo que tenemos No me va a dejar terminar. No, porque hay... No, es que en realidad esto, justamente muchas veces lo que pasa con esto de cuando uno tiene cuando el movimiento logra como una cantidad de leyes, dice, bueno, ya está, ya terminó esto, no hay más nada que hacer, ya lograron todo, ¿por qué siguen manifestándose, no? Y en realidad esto cuando en un sistema que esto que decía, que la diferencia la transforma en desigualdad, no se acaban las reivindicaciones. Y siempre hay que estar, primero, vigilando que todo suceda como está previsto por la ley. Y al mismo tiempo, también se va transformando cuáles son las demandas de los movimientos y por lo tanto hay que seguir transformando la realidad para justamente siempre, como decíamos, de la coherencia de no estar del lado del opresor. Pero lo que pasa ahora es que se empezaron hace un par de años a habilitar nuevamente algunos discursos que son discursos que rozan discursos del odio o que directamente son discursos de odio. Y eso se refleja después en cómo afecta la vida concreta, integral, la salud física y emocional de las personas de la disidencia sexual. Si tenemos políticos, políticas que lo que están diciendo es tu existencia no debería ser legal, como pasa con la circular de la ANEP que no permite usar lenguaje inclusivo, tu existencia, a las personas no binarias, les está diciendo tu existencia deberías, quiero prohibir tu existencia, esas personas, ¿qué es lo que reciben de las autoridades? ¿Qué es lo que reciben del sistema? De quienes supuestamente deberían educarles. Reciben que no deberían existir. Y eso tiene consecuencias críticas para la existencia
para la salud mental y física. Es un problema de salud también. Siempre los cambios y las transformaciones se trabajan, se militan, siempre gracias a cantidad de gente que ha estado antes que nosotros y gente que seguirá estando, por eso que hay que seguir insistiendo. Lo de la ideología de género, simplemente quiero decir algo, yo le dedico un capítulo ahí a mi libro, es un invento de la Iglesia Católica, el concepto. Ideología son las ideas que estructuran nuestro pensamiento. O sea, todas las personas tenemos ideología. Sí, señor. Depende de la concepción que tengas de género, pero esto viene del año 95, cuando se hizo la Declaración de las Naciones Unidas en Beijing en favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Con toda la importancia que tuvo eso, año 95, la Iglesia Católica enseguida hizo una estrategia de marketing llamando a eso ideología de género, ¿no? Y diciendo que nos querían, que queríamos, porque yo me incluyo desde ese lugar, colonizar desde otra perspectiva, saltándonos que lo natural es Dios te creó hombre y mujer, como dice el libro del Génesis, escrito hace 3000 años. Un texto fuera de contexto es solo un pretexto. Entonces, eso es ideología de género. Usar un texto o usar ideas diciendo esto es lo normal y lo natural y eso le hace mucho daño a las personas, como en el ejemplo que ponía Magda, los daños emocionales, los daños espirituales, porque también es muy importante, e incluso en Uruguay, que es el país más laico de América Latina, las espiritualidades y las religiosidades, ¿no? Y si vos crees en algo o en alguien que te aleja de lo que vos sos, yo dudaría un poquito de ese amor, ¿no? Entonces me parece que lo de la ideología de género hay que explicarlo, hay que comprenderlo, y es algo que en realidad hacen los que están contra de los derechos y no las personas que estamos luchando para que, sobre todo por las que tienen los derechos más vulnerados. No estoy hablando solo de diversidad sexual o de orientaciones sexuales, sino de todas las personas que tienen los derechos más vulnerados. Estoy hablando de niños, de niñas y adolescentes que son violentados, las niñas que aparecen embarazadas, la gente en situación de calle, los migrantes. Bueno, ideología de género es estar en contra de eso, es tratar de sacarlo de la agenda, de aislarlo, y por eso que seguimos luchando y por eso que seguimos marchando. Sí, sí, no sé si hay tiempo, Sí, pero sí, justamente tranquila, creo tranquila. que, como decía Julio, ideología de género es decir que las mujeres tenemos que estar adentro del hogar, Claro. pariendo y criando hijos, y los varones afuera trabajando y gobernando. Eso es ideología de género, más claro que esa separación de posibilidades y de poder no hay. Obviamente que también es una estrategia que usan las personas conservadoras, y decimos conservadores en el sentido que quiero conservar el sistema como está. Es un sistema desigual, opresor, y que además va generando víctimas a lo largo de un porque no es solamente la paso un poco mal, no es solamente no me reconoces quién soy y necesito que me aplaudas. No, para nada. Lo que estoy hablando es que necesito que me trate, soy una persona, ¿no? Los derechos humanos que mencionaba al principio Julio, ¿no? De la perspectiva de derechos humanos. Cuando empiezan a surgir los derechos civiles, ¿no? Del hombre, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Claro, porque así, ¿no? Y después saltamos, ¿no? Las olas de Por eso que hay que hablar de humanos. patriarcado, aunque haya gente que no le guste, porque es el gobierno de los padres, el gobierno de los padres, hombres, machos, blancos, heterosexuales, con patrimonio, sin discapacidades. Esto es la historia. Leamos un poco más, en todo caso, antes de ponernos como No, está muy bien. Lo que pasa es que a mí me parece que es muy interesante, tomando las cosas que ustedes decían, es decir, el concepto de que la ideología de género es una construcción para mantener, no sé, el establishment, el statu quo, no sé cómo se dice, de la iglesia. O sea, Dios hizo al hombre, de la costilla del hombre, no sé si es el verso ese, se hizo la mujer. Sí, no es solo la canción. No es la canción, pero bueno, está, pero siempre un poco fue eso. Entonces, me parece que está bárbaro que además tú lo vinculás con algo porque, a ver, aquellos que hablan de ideología de género, ¿está? Como es el caso, por ejemplo, de Cabildo Abierto y de algunos integrantes del Partido Nacional, hablan de ideología de género
hablan contra el aborto, hablan contra los inmigrantes, hablan de que la gente que se porta mal tiene que ir presa, que hay que aumentar las penas, ¿no? Que hay que bajar la edad de imputabilidad. O sea, es una lista enorme que de repente se encubre todo. Yo no lo había pensado en ese concepto, ¿no? Es un mismo concepto que busca extenderse prácticamente a todo. Que si no sos lo que debes ser en este camino que te Exactamente. decía, te tengo que, o de alguna forma, traer para acá o reprimir. Claro. ¿No? Y también es una ideología, o sea, esta concepción de la represión y el punitivismo, ¿no? Que vos mencionabas, lo de aumentar penas, es algo que también es muy difícil desprenderse. Porque en la práctica, por ejemplo, nuestra, desde nuestro colectivo y desde donde militamos, es desde una concepción antipunitivista. ¿Pero qué significa ser antipunitivista? Significa justamente ver cómo son las trayectorias y poder, de alguna forma, encontrar estrategias que no vayan por el camino de la represión y la punitividad, no sé, y el punitivismo, digo, perdón. Pero, y eso, no, es pensar de otra manera, es lo que hoy mencionaba, ¿no? Con el tema. Yo nunca no sabía que se podía ser lesbiana, ¿no? Que yo jorobo con eso cuando... a veces, en el mundo de posibilidades, no sabemos que no podemos ser represivos en algunos aspectos. Entonces, pensar una nueva forma de vincularnos es un desafío muy grande y creo que, primero, es a través de lo colectivo. Ese es lo primero que rompemos, ¿no? Acá estamos pensando, somos un colectivo, no somos personas individuales que venimos de forma como un mesías a transmitir nuestra sabiduría, sino personas que nos juntamos a charlar, a discutir, que no siempre estamos de acuerdo, pero que consensuamos en algunas cosas, que debatimos en otras, que a veces nos enojamos muchísimo, pero construimos en colectivo. Y ahí ya parte de una base que transforma, porque el mundo, por lo menos desde hace 200 años, el individualismo es lo que ha primado. Entonces, esas nuevas formas de vincularse, que viene de la tradición, obviamente, sindical, no es nuevo, no es que inventamos juntarnos con otros de hace 10 años, ¿no? O hace 20, ¿no? Estamos hablando de justamente las transformaciones son colectivas y también desde el colectivo te da cierto margen para enfrentarte al sistema. Además porque necesitamos de Claro. las demás personas para poder vivir y crecer ¿no? Bueno, y sí. sobre todo de las diferencias, ¿no? Insisto en eso, porque precisamente lo que vos decías, ¿no? Esos discursos intentan poner a algunas personas con determinados privilegios y prescindir del resto. Y eso no tiene nada que ver con derechos humanos ni con democracia en un Estado de Derecho. Claro. Ustedes integran colectivos o son militantes porque da la sensación que estamos en un proceso, no solo en Uruguay, sino en el mundo, de avance de esas posiciones más reaccionarias, más conservadoras, ¿no? Las derechas avanzan en el mundo. Sí. Y sobre todo, bueno, lo estamos viendo en Europa. ¿Les preocupa la sensación de que se pueda caminar hacia un lugar donde se empiecen a perder derechos adquiridos? Eso va desde las organizaciones. La defensa de esto pasa por las organizaciones. Sí, creo que la respuesta concreta nos preocupa, por lo menos bueno, ni que hablar en términos personales, ¿no? Cuando pienso en esas cosas, ¿no? En cómo algunas se van cercenando algunos derechos, algunos, ¿no? Que están un poco lejanos, están allá en Europa, pero que sabemos que lo que pasa en el centro, en el norte global, después demora muy poco en llegar al sur. Nos preocupa y sí, las resistencias las hacemos en los movimientos sociales y esto es esencial, articulando todos los movimientos sociales, no las chacritas, entre comillas, que cada uno, que en realidad tiene que ver con nuestro ámbito de inserción, pero también articulando. No puedo dejar de pensar que yo soy una trabajadora, que también que fui estudiante, que soy mujer, ¿no? O sea, como que hay un montón de cosas que habitamos, que estamos ¿no? Que yo vivo en Montevideo, pero que Uruguay está súper centralizado y hay que tener en cuenta qué es lo que pasa al interior, lo que decía Julio, es otra realidad distinta. Me imagino cuando hiciste toda la gira, el interior fue... El interior, sí, claro, siempre. Nos preocupa, por supuesto. Yo sobreviví a 2 gobiernos de Berlusconi en Italia, sé lo que es.
retroceder. No es para reírse, y pero... por eso es importante. Tengo una camiseta que dice sobreviví a 2 gobiernos de Berlusconi. Y sé lo que es. Y por eso es importante, ¿no? Quiero decir, el que podamos dialogar, el que podamos buscar los puntos de acuerdo. Lo testimonial es muy importante también. Y vuelvo a las religiosidades, porque no es solo la Iglesia Católica, hay muchas iglesias metidas en los sistemas políticos tratando de incidir en una agenda de derechos. Y si vos tenés esa imagen de Dios, un Dios que deja de lado a algunas personas, preguntate qué tipo de Dios es, si ese es el Dios que vos querés, ¿no? Y creo que tenemos que hablar mucho más de estos temas, sobre todo con las personas que no están de acuerdo, que no les gusta, que te dicen, que a mí me dicen, ¿qué necesidad de decir? Porque todavía hay gente que te dice, ¿y qué necesidad de decir que sos gay? Yo no estoy diciendo que soy Yo hétero. no voy marchando por ahí diciendo que soy hétero, a mí me parece que me lo han dicho. Bueno, exacto. Entonces, bueno, hablemos de esto. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos convencidos que hay que seguirlo haciendo? Y unidos y unidas en lo que siempre del lado de las personas con los derechos vulnerados. Porque basta, estamos acá en Montevideo, salir y ver lo que está pasando. Hay cada vez más gente en la calle, la pobreza está aumentando. Lo vemos en la puerta del canal. Sí, la inseguridad. Bueno, hay muchísimos temas para los cuales tenemos que juntarnos. Yo soy concejal, como decía, y soy concejal para todos los vecinos y vecinas. No me importa lo que votaron. Me importa que podamos tener un municipio mejor, una ciudad mejor, un país mejor, pero no siempre estamos de acuerdo en qué significa mejor, ¿no? Hacemos una pausa y ya seguimos, y entre otras cosas vamos a hablar de la marcha y algunos temas que nos quedan pendientes, que son una cantidad. Ya seguimos. Seguimos conversando con Julio Bófano y Magdalena Besonart. Antes de ir a la pausa, ella como que te tiró una pregunta sobre el interior, sobre el interior de nuestro país, ¿no? Eso que en realidad siempre es discutible, que es como es el interior. Pero bueno, la otra parte que no es Montevideo. ¿Son mayores las dificultades? Porque tú estuviste recorriendo presentando tu libro, ¿no? Sí, y además soy del interior y, claro, soy de y Paysandú. conozco por mi grupo de WhatsApp. Muchas veces los temas que acá en Montevideo creemos que todo el mundo está hablando, en mi grupo de amigos de Paysandú no tienen idea. Están en otra o están mirando Canal Argentino. Seguimos estando muy alejados del interior y me parece que eso es un desafío para los movimientos políticos, sociales, no solo a nivel de ir a escuchar, ¿no? de estar más presente. Y lo que yo decía, que a mí me había sorprendido en la cantidad de jóvenes, porque yo no pensaba que le iba a llegar a un público joven con mi libro, que me empezaron a contactar por el tema, no solo por el tema de los abusos sexuales, que eso tengo una cantidad y ya para mí ha sido muy importante poder colaborar y seguir ayudando en eso, sino por la dificultad de salir del closet o de tener miedo, cómo hacerlo, cómo contarle a mis padres, si les cuento, si no les cuento. Y eso me sorprendió. Es mucho más difícil cuanto más chico es una ciudad, porque bueno, todos nos conocemos, me pasaba a mí en Paysandú, todos conocíamos al gay, al maricón famoso, que le digo con cariño, porque lo pongo en mi libro, que fue quien también le dio mucha visibilidad al tema en Paysandú y sigue estando y tiene un programa de televisión ahora, Jorge Armentano, y así pasa, pero también hay movimientos de la diversidad, bueno, en muchos lados. Por supuesto que he estado con los de Paysandú, que es mi ciudad, y bueno, es algo que cuando yo era joven o en los años 90 era inimaginable. Claro. Entonces me parece que también hay que ver los avances que tenemos y cuidarlos. Claro. No, porque yo me quedé pensando, porque
así como yo quedé sorprendido con algunas de las marchas que se dieron en el interior el 20 de mayo, ¿no? Que fueron impactantes, también empiezan a haber marchas de la diversidad también en el interior. Bueno, ¿no? eso hace unos 5 o 6 años capaz, o sea, me cuesta un poco la cuestión pandemia, que Sí. fue como que un La pandemia paréntesis, nos pero cambió que todo, pasó, sí, es verdad. pero que pasó el tiempo. O sea, Sí, sí. entonces, pero en 2016, 2017, por ahí que empezaron a surgir marchas posta, digamos, en distintas partes del país, saliendo de Montevideo. Y eso fue un trabajo que se sigue sosteniendo y que, por ejemplo, ¿no? Ahora el viernes que viene es la marcha en Las Piedras. La marcha en Las Piedras, la primera fue en el 2016, yo la tengo particularmente muy presente porque me acuerdo perfecto que fuimos con una compañera a juntarnos con las compañeras de Las Piedras que estaban, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ayúdennos, Sí, claro. ¿no? O sea, ayuden, y que en realidad no es tipo, les dijimos, no, nosotras simplemente es, bueno, ¿qué necesitan? Les recomendamos estas dos como piques más, porque hacía más tiempo que estábamos organizando marchas, ¿sí? Y les prestamos la bandera, ¿no? Era como, bueno, y estamos ahí, ¿no? También eso, de poder apoyar. Después, y ahora es la de Las Piedras despegada totalmente, o sea, ¿no? Como y nos pasa ahora también, está la de Rivera, ¿Te acordás de las fechas? no me acuerdo todas las fechas, Ah. no me acuerdo todas las fechas, les pido disculpas porque las tenía en el Pero celular, basta no tengo, googlear y- no tengo el celular encima. Sí. Sé que la de Las Piedras es este viernes porque voy a ir, y Claro. porque nos queda cerca también, o sea, una cosa, pero la de a Rivera le estamos mandando la bandera gigante también para que puedan usar, y ha tenido, y Rivera es un departamento particular porque es muy conservador en pila de aspectos, pero las organizaciones de la diversidad allá trabajan muy bien, están con articulación con la universidad, que también la descentralización de la universidad ha aportado muchísimo Claro, a de verdad, articular con movimientos. Ya con el hecho, hoy hablábamos un poco antes del tema de tener sede, de tener un lugar donde juntarse, te permite mucho, ¿no? O sea, que no siempre Y empezaban... poder hablar de estos poder temas. hablar de ¿no? estos temas. Porque la discriminación es ignorancia en realidad, ¿no? Entonces todo el aporte que da la reflexión, el hablar, tener Sí. un lugar como la universidad que organiza, u otras. Que te permite, porque aparte el hablar y el visibilizar, y por eso para nosotros también es sumamente importante la visibilización, o sea, el mostrar, el nombrar las cosas. A veces nos dicen, ¿por qué le siguen agregando las letras? ¿No? O sea, que Sí. todo, ¿no? Y que yo entiendo también la reticencia algunas veces de decir, bueno, no puede ser que tengan un nombre para todo, que por un lado, es verdad, no puede ser que tengamos, o sea, por un lado decir, sí, tenemos muchos nombres para todo, pero por otro lado, tiene que ver con el si no se nombra, no existe. Y nuestra primera demanda es la posibilidad de existencia. Claro. Entonces, ahí viene. Entonces, entendemos que a veces es la parte de cómo se habla, cómo se dice, puede ser un poco engorrosa y al mismo tiempo no querés ofender a nadie y no conoces tanto. Y eso nosotros también lo entendemos. Tampoco es que no estamos viviendo en este mundo, pero muchas veces el hablar, el decir las palabras, de consensuar en ciertos conceptos, a qué nos referimos, nos permite existir y no desde el lugar, desde la opresión o de la discriminación, ¿no? Sino desde, bueno, existimos, nos nombramos así, nos autopercibimos así, que es muy importante. Y después nos apropiamos de los términos que históricamente nos han dicho de forma despectiva para reivindicarlos, ¿no? Sí, soy torta, que antes era, ¿no? Hay momentos también del movimiento que ¿no? Ahora existe lo queer, de estudios queer, Sí, hasta teología queer hay. claro, todo, pero queer era un insulto. O sea, estamos hablando, ¿no? En Estados Unidos era el insulto de decirlo raro. Y se apropia la academia, se apropia el movimiento de Sí, esas claro. palabras. Y eso también es como algo muy lindo, reivindicativo de nuestras identidades. Por un lado, rechazamos la forma que nos nombran los otros, pero por otro lado también nos apropiamos de los insultos para poder renombrarlos y Resignificarlos. también que nos hacen un poco sobrevivir a todo esto. Orgullosa ¿no? torta y orgulloso trolo. Claro, acá. claro, ahí va. Y también es, bueno, están los márgenes. ¿Quién puede hablar así? ¿Quién puede decirlo? ¿Quién no? Y eso depende de cada una, pero justamente lo digo de una forma despectiva, donde estoy diciendo, esta persona por su orientación sexual es menos que yo,
o simplemente ya superé todo eso que tiene que ver con... Que también podemos verlo con la Claro. discriminación racial, Claro. para entender que esto no se trata solo de No, la y no diversidad solo de la sexual, diversidad, ¿no? claro, es así. O sea que, y- en definitiva, la idea sigue siendo la reivindicación del reconocimiento. Eso es por un lado. Por un lado, Creemos claro. que también hemos llegado a un tema de reconocimiento muy importante. O sea, el hecho Sí, de sí. tener derechos, ¿no? Que no se reconozcan. En el 2008 se aprobó la ley de unión concubinaria, donde una de las discusiones era si se aceptaba para que se pudiera unir en concubinato a parejas del mismo sexo. Eso fue un drama. Ya se aprobó. Eso ya permitió que el Estado dijera, existen, y además estoy validando sus derechos como cualquier otra pareja, que parece muy, cuando hablan de matrimonio, dicen, bueno, pero matrimonio, no transformás el mundo pudiéndote casar, que bueno, podemos decir que no, la verdad que no transformo el mundo pudiéndome casar, pero sí garantizó ciertos derechos que antes no estaban. Sí, sí, O sí. abolimos el matrimonio para todos, que todo bien, o dejamos que que las parejas se puedan casar, porque lo que pasaba, imagínate, años 90, parejas de varones excluidos de su familia, que uno se muriera, estamos hablando aparte en un momento histórico de una masacre, de una pandemia a la comunidad muy importante, lo que fue en particular lo relacionado a la muerte por SIDA, que ahora cambió radicalmente ¿no? La gente puede vivir con VIH y, Sí, sí. si estás en tratamiento no son no transmitidos, o sea, no tiene nada que ver lo que era, estamos hablando a finales de los 80, principios de los 90, se moría tu compañero toda la vida de hace 15 años, tu familia que te había excluido, la familia de él que lo había excluido, se llevaba todo lo que Sí, habían sí. construido juntos. Eso pasaba. Sí, claro. Y eso es Tenemos leyes, abrumador. buenas leyes, hay que cuidarlas y seguir trabajando por el cambio cultural, ¿no? Porque no bastan las leyes, sino poder comprenderlas de que existen, no por un capricho, sino porque son políticas de derechos humanos. Y los derechos humanos son todos los derechos para todas las personas. Como aspecto de eso que planteabas recién de cambio cultural, a comienzos de septiembre una mujer trans fue asesinada Saname. por su pareja en el Talar de Pando. La policía dio su nombre de varón con la excusa de que era su nombre en la cédula. Ese es un tema cultural, ¿no? Es decir, el hecho de la policía, resolvamos este tema y nada más, ¿no? Entonces, Es que me parece que esos son temas que hacen a esa apropiación cultural que la sociedad necesita. Sí, y se puede discutir mucho esto, pero yo creo que es una cuestión de sensibilidad también. ¿No? Y de respeto, Sí, sí. que no cuesta nada, independientemente de lo legal. Claro, es que a mí me sorprende a veces, cuando no estoy hablando particularmente del caso de Salomé, que fue asesinada, y también, ¿no? Como eso que reivindicamos en el 2012, tengo recuerdo de estar manifestándonos contra los medios de comunicación porque había habido la ola de asesinatos a mujeres trans y la prensa las volvía a asesinar nombrándolas con su nombre de nacimiento, no reconociendo que eran mujeres. Hombre vestido de mujer fue encontrado asesinado en el Parque Roosevelt, ¿no? Así, a ese nivel. No solamente eso, sino en general, ¿no? Si no tenés el ver a una persona que es muy difícil que no te des cuenta que es mujer, que es muy difícil no identificar que es una mujer, y tratarla de varón cuando es muy fuerte, es la militancia contraria, la militancia a la discriminación, es como eso, me esfuerzo por discriminarte, y a mí esas cosas no entran no las puedo ni concebir, ¿no? O sea, es como fuerte cuando ¿cómo no te das cuenta? Más allá de que te caiga, te guste, por eso que es precisamente con esas personas que tenemos que intentar dialogar. Y hemos dialogado, bueno, nosotras venimos haciendo talleres, por ejemplo, educación, salud, a los policías, o sea, también con los medios de comunicación venimos trabajando muchísimo en sensibilizar algunos aspectos básicos, y también el Estado ha hecho esas cosas, que bueno, ahora hay algunas reticencias, pero no es que haya nada de nada, pero de formar, porque desde la persona que te atiende, ¿no? En un trámite, hasta, bueno, ni que hablar en el sistema de salud, de que te traten bien, porque si no, no vas al médico, y si no vas al... Y esas cosas pasan, y lo del asesinato es terrible.
y es terrible que no se respete la identidad, cuando está además en una ley. Hoy tenemos una ley que dice que la identidad es un derecho y por lo tanto lo que hicieron fue violar ese derecho. Simplemente para aclarar, como nosotros salimos el domingo, la marcha de Rivera y de Las Piedras ya fue, para que no la esperen. Sí, es verdad. La próxima marcha, la marcha en Montevideo va a ser... La marcha el 30 de septiembre 30 de siempre, septiembre. el último viernes de septiembre es la marcha por la 30 diversidad. años de la primera marcha LGTB, ¿no? Más o menos. Más o menos, más o menos. En realidad es 30 años la primera manifestación, Ah, pues bien. que fue en el 92, que se manifestaron en la Plaza Cagancha, y después se transformó eso hace casi 20 años, ¿no? En la marcha de septiembre, digamos, que es como por la diversidad. Pero es 30 años de la primera manifestación acá en Montevideo, y en realidad no somos, en la marcha por la diversidad no estamos tan calculando el tema de los años, sino más bien lo que hacemos es una nueva marcha. Nueva marcha reivindicando. Y a divertirse también. Es que es una Sí. forma de manifestar, es muy importante eso. Para nosotros, una de las características de nuestro movimiento es como esta rebelión, ¿no? A través de la alegría y del disfrute. El derecho al goce es algo fundamental y también es algo que se nos ha históricamente negado. Entonces, por eso también las características de la marcha tienen mucho que ver con el disfrute del goce. Exacto. Es una reivindicación Yo voy a política. bailar. Está muy bien. Estuve en esa del 92, pero de la vereda de enfrente, porque yo ya era jesuita y por supuesto no podía exponerme, pero los vi de la vereda de enfrente, por eso siempre reivindico a las personas que antes que nosotros Yo no estuve. estuvieron Quiero luchando. aclarar. Julio Bófano, conocerme, me hizo libre, perdón, que es un libro, segunda edición ya. Tercera ya. Ah, bueno, por acá dice segunda. Vos tenés la Yo segunda. tengo la segunda. Y Magdalena Bessonar, fue un gusto que estuvieran conversando conmigo esta noche. Creo que fue bueno, que hablamos y eso es. Yo quedo a las órdenes. Lo que importa, ¿no? Para lo que Les sea. agradezco mucho. Tenemos que seguir hablando. Tenemos que seguir hablando. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos el próximo domingo para encontrarnos y hacer otras ideas cruzadas.